Continuamos con nuestra lectura de la Pasión según San Mateo. En nuestro recorrido hemos visto una introducción que el evangelista nos propone, una especie de preludio, donde nos ha entregado algunas claves interpretativas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahora en un conjunto de episodios que tienen como tema común la Pascua, en la cual llega a cumplimiento el tiempo de salvación de Dios, su intervención salvífica al interior de la historia. Este conjunto de episodios son los siguientes. En el capítulo 26, versículos 17 al 19, tenemos la preparación de la Pascua. Luego en los versículos 20 al 25, el anuncio de la traición. Versículos 26 al 29, el relato de institución de la Eucaristía. Y finalmente en los versículos 30 a 35, el anuncio de la deserción de la comunidad de los discípulos. 4 pequeñas escenas bien coordinadas en torno al tema de la Pascua. Ya hemos visto las 2 primeras, la preparación de la cena pascual y el anuncio de la traición por parte de Judas. Vamos a detenernos en la tercera escena, en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Ahora bien, estando ellos comiendo, habiendo tomado Jesús un pan, y después de haberlo bendecido, lo partió, y habiéndolo dado a sus discípulos, dijo: Tomen, coman, este es mi cuerpo. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado las gracias, la dio a ellos diciendo: Beban de ella todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Ahora bien, digo a ustedes, no beberé desde ahora de este producto de la vid hasta el día aquel cuando lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. Esta escena que llamamos entre nosotros los católicos el relato de la institución de la Eucaristía ha sido preparada desde el comienzo de este capítulo 26 del Evangelio de Mateo. En el versículo 2, Jesús había dicho que dentro de 2 días era la Pascua. En el versículo 17 se anunció que el primer día de los ácimos. Luego en el versículo 20, cuando llegó la tarde del jueves, Jesús se sentó a la mesa con los 12. En el versículo 21 se dijo que mientras comían. Y ahora el versículo 26 vuelve a decir mientras comían. Notemos cómo el hilo conductor del tiempo y de la cena han sido una constante hasta que llega este momento clave del Evangelio de Mateo. Las acciones y las palabras de Jesús durante el banquete pascual son el corazón de esta parte del relato de la pasión. Tanto para Mateo, así como para el evangelista Marcos, el llamado relato de la institución tiene el valor de una profunda afirmación del significado de la muerte de Jesús. Durante la cena, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo distribuye a los discípulos, invitándolos a comer. Luego bendice y distribuye también el contenido del cáliz. La última cena pone explícitamente en relación el espíritu de estos relatos con la muerte de Jesús y le da a aquella muerte su verdadero significado. Estamos en la Pascua, la gran fiesta que conmemora la liberación de Israel. El pueblo que estaba para ser liberado de la esclavitud comió una comida a las carreras. Y este acontecimiento el pueblo hebreo nunca lo olvidó. Jesús
como judío, junto con sus discípulos, come este banquete. Y durante él, Jesús de nuevo toma el pan, lo bendice, lo parte y lo distribuye. Pero sus palabras ahora le dan una nueva profundidad de significado, tanto al pan como al cáliz. Vamos a analizar un poco más esto. Jesús toma un pan y después de haberlo bendecido lo parte y se lo da a sus discípulos diciéndoles: tomen, coman, este es mi cuerpo. Este gesto ritual nos remite a 2 episodios anteriores en el Evangelio de Mateo. Se trata de las 2 multiplicaciones de los panes. La primera multiplicación ocurrió en un territorio hebreo y la segunda en un territorio pagano. En ambas ocasiones Jesús tomó algunos pocos panes, algunos pocos peces y sació milagrosamente a las multitudes. El significado de estos 2 episodios es un punto de partida importante para que comprendamos el sentido de la última cena. En ambos casos, la multiplicación de los alimentos nos conecta con un rico patrimonio de simbolismo bíblico. Los 2 prodigios se realizan en lugares desiertos, recordando el don del maná mandado por Dios para nutrir al pueblo durante el éxodo a través del desierto, como lo leemos en el capítulo 16 del libro del Éxodo. La multiplicación del alimento para aquellos que se encontraban en estado de necesidad nos remite también a la figura del gran profeta Elías, el cual hizo prodigiosamente aumentar las reservas de harina y de aceite de la viuda de Sarepta y de su hijo, quienes estaban muriéndose de hambre. También nos acordamos del famoso milagro de su sucesor Eliseo, quien nutrió 100 de hombres con apenas 20 panes de cebada y algunas espigas de grano. Pues bien, todos estos prodigios relacionados con el pan en el Antiguo Testamento, Moisés, Elías, Eliseo, todos ellos nos evocan las grandes intervenciones salvíficas del pasado, pero son sobre todo también un símbolo de la futura esperanza de Israel. Y digo esto porque en la profecía de Isaías, capítulo 26, versículos 6 al 9, una de las maneras como Israel soñaba la salvación futura estaba simbolizada en un gran banquete que Dios serviría sobre el monte Sión, y en el cual se encontrarían en abundancia vinos deliciosos, bien escogidos y alimentos suculentos. Ahora bien, Mateo conecta esta idea que viene del Antiguo Testamento con el ministerio de Jesús de Nazaret. En este evangelio, las 2 multiplicaciones de los panes, tanto para hebreos como para paganos, expresan la finalidad precisa de la misión mesiánica de Jesús, dándole también un alcance universal. Durante todo su ministerio, Jesús había reunido al pueblo de Dios y lo había alimentado. Y no solamente con pan, sino también con su palabra poderosa, con su toque sanador, con la solidaridad hacia los marginados y con una interpretación de la ley en clave de misericordia. Siempre Jesús se había conmovido ante el pueblo de Dios, ante sus necesidades. Y esto es lo que le da el impulso a su primera actividad de curación en favor de los enfermos, como lo vemos en Mateo 4:23 al capítulo 5, versículo 1. Esto es lo que lo lleva a llamar a discípulos para que lo apoyen en su trabajo mesiánico, como vemos en el capítulo 9, versículos 36 al 38. La compasión de Jesús, nos enseña el evangelista Mateo, es lo que lo impulsa a nutrir a las multitudes. Por este motivo, los relatos de la multiplicación del alimento son
una síntesis, son altamente representativos del significado del ministerio mesiánico de Jesús de Nazaret. Todo el ministerio de Jesús está resumido en el pan que Él toma en sus manos y que ahora ofrece para sus discípulos y para la humanidad entera a través de su muerte en la cruz. En el versículo 27, Mateo nos dice que Jesús, habiendo tomado una copa, después de haber dado las gracias, se la dio a los discípulos, diciéndoles: beban de ella todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Los discípulos deben beber del cáliz, porque es la sangre de la alianza, dice Jesús, sangre de la alianza derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús ha declarado que el pan partido es su cuerpo despedazado. Ahora dice que el cáliz repartido entre los discípulos es su sangre derramada. El gesto ritual de Jesús afirma la realidad inevitable de su muerte. Esta muerte encuentra su significado en el espíritu mismo de toda la actividad de Jesús. Las palabras que se refieren al cáliz son explícitas. Ya habían sido usadas antes como un símbolo de la muerte de Jesús en la discusión con los hijos de Zebedeo. Recordemos lo que se dice en Mateo 20:22. ¿Podéis beber del cáliz que yo voy a beber? Y en el mismo sentido aparecen en el relato de la oración en el Getsemaní. Allí también el cáliz es una referencia a los sufrimientos y a la muerte que le aguardan al Maestro. Jesús le pide al Padre: aparta de mí este cáliz. Jesús, el Hijo de Dios, es también el Hijo de la humanidad, y por tanto también le teme a la muerte, que amenaza su existencia mortal. La oración del Getsemaní es un fuerte antídoto contra todas esas descripciones que tratan de atenuar o de eludir la humanidad real de Cristo Jesús. Jesús en el Getsemaní pedía con ansia ser liberado de la muerte, pero también le oraba al Padre para que ante todo se hiciera su voluntad. Fíjense cómo fe y fragilidad emergen frente a la imagen de la copa. Y Jesús va hasta las últimas consecuencias. Jesús dice que este cáliz contiene la sangre de la alianza. Palabras muy probablemente tomadas del capítulo 24 del libro del Éxodo, donde se narra cómo fue sellada la alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel. En aquella ocasión, Moisés sacrificó un buey y derramó una parte de la sangre sobre el altar y la otra sobre el pueblo. La sangre era considerada fuente de vida. Por eso, el rito que realiza Moisés simboliza el vínculo vital que une de aquí en adelante a Dios con su pueblo. En Éxodo 24:8 leemos esta frase preciosa: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros de acuerdo con todas estas palabras. Y enseguida, el pueblo, por su parte, proclama la lealtad que le debe a Dios y a su alianza. El pueblo dice: obedeceremos y haremos todo cuanto nos ha dicho Yahvé. El evangelista Mateo ve este pacto renovado y personificado por el mismo Jesús. Él se convierte en el vínculo de sangre viviente entre Dios y el pueblo de Dios. El concepto de Jesús, alianza viviente,
ya se había expresado al comienzo de este Evangelio de Mateo. En Mateo 1:23, el nombre dado a Jesús fue Emmanuel, Dios con nosotros. El vínculo entre él y el pueblo es confirmado a lo largo de todo el Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos, Cristo viviente está en medio de ellos. En su encuentro final con los discípulos, Cristo resucitado le promete su continua presencia a la iglesia hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo 28:20. Fíjense cómo Mateo va trazando toda una línea de punta a punta en el Evangelio con la idea de que Jesús es la alianza, la nueva alianza, alianza viviente en la persona de Él, que se manifiesta en el nuevo pueblo de Dios. Y este vínculo de la alianza está particularmente presente en relación con los humildes y marginados. Por eso en Mateo 25, 31 al 46, se nos cuenta aquella parábola bellísima en la cual se nos dice que hasta un vaso de agua dado a uno de los más pequeños es dado a Jesús, quien está junto con ellos. La alianza. La alianza es para el Evangelio de Mateo un símbolo importante de la redención. Dando su cuerpo con amor por su pueblo, Jesús estipula con esto una nueva alianza salvífica, una alianza en la cual los discípulos deben participar comiendo del pan, bebiendo del cáliz. Un vínculo increíble, indestructible, es forjado entre el altar y el pueblo de Dios, yendo mucho más allá, notablemente y de forma única e inédita, más allá de la sangre del Sinaí. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan, celebrando la alegría de estar hoy junto a ti, oh buen Jesús, en este altar, porque humildemente vienes hacia mí, Señor, y limpias con tus ojos mi interior. Es el pan, es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar. Es la vida que queremos regalar a los que escuchan tu voz y buscan paz. Y también este vino es la sangre a derramar, para así nuestros pecados perdonar y volverte a mirar con humildad. Tú que sabes lo que ha de venir y aún así nos quieres dar tu bendición, pues tu amor ve más allá de nuestro ser, frágil que vuelve a caer una vez más, porque te haces más pequeño por amor, Jesús, para entrar más fácil en el corazón. Es el pan,
cuerpo que hoy nos quieres entregar. Es la vida que queremos regalar a los que escuchan tu voz y buscan paz. Y también este vino es la sangre a derramar, para así nuestros pecados perdonar y volverte a mirar con humildad. Durante la última cena, en Mateo 26, 27 y 28, vemos a Jesús con una copa en la mano. Después de haber dado las gracias, se la da a sus discípulos y les dice: beban de ella todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. El evangelista Mateo ha concentrado en estas pocas palabras el evangelio entero. En la copa se sintetiza el sufrimiento de Jesús, pero también la alianza nueva que se realiza en su sangre, como acabamos de explicar. Hay un acento también en la expresión derramada por muchos. Esta sangre es derramada por muchos. Sabemos que es una frase tomada del cuarto cántico del siervo sufriente, en el capítulo 53 del profeta Isaías. El siervo sufriente es descrito como aquel que expía los pecados de muchos. El muchos es una expresión semítica que equivale al todos en español. Este Jesús que expía los pecados del pueblo es una imagen fuerte dentro de este evangelio. Por eso, desde el comienzo del evangelio se dice en 1:21 que su nombre es Jesús, o sea, ayuda de Dios, salvación de Dios, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No olvidemos que Mateo es el evangelista que más repite el nombre de Jesús, y ni se diga en el relato de la pasión, porque está recordando el significado salvífico de su persona. Jesús, en cuanto siervo de Yahvé, libera a su pueblo cargando sobre sus hombros los fardos, las enfermedades, los dolores de su pueblo. Por ejemplo, en Mateo 8:17, cuando Jesús está realizando una serie de milagros, el evangelista Mateo introduce una frase que está en Isaías 53:4, que dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Lo mismo hace el evangelista en el capítulo 12, versículos 17 a 21 de este evangelio. Se muestra el trabajo redentor de Jesús. Y un texto clave que conecta muy bien con la imagen del siervo sufriente se encuentra en la conclusión de las palabras de Jesús sobre cómo deben ser sus discípulos, en Mateo 20:28. Después que Jesús anuncia por tercera vez su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén, les habla a sus discípulos de que el compromiso con el servicio es el modelo del auténtico discipulado. Y este servicio llega a su expresión suprema con la muerte misma de Jesús. Dice el texto: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y aunque esta no es una cita directa de Isaías 53, parece apuntar a la descripción global que se hace del siervo de Yahvé
por parte del profeta Isaías. Entonces, toda la existencia de Jesús, toda ella, no consistió en una búsqueda de autoenriquecimiento, sino todo lo contrario, un vaciar la propia vida por el bien de los demás. Este compromiso de vida llega a su expresión más plena y eficaz con la muerte de Jesús por muchos, como se afirma en la última cena. Y este servicio de Jesús es en remisión de los pecados, dice Jesús con el cáliz en las manos. Otra idea importante dentro del Evangelio de Mateo, porque Él se llama Jesús, porque es Salvador de los pecados del pueblo. Reconciliación y perdón son el signo distintivo del Jesús de Mateo. Podríamos decir en síntesis que las palabras que Jesús pronuncia sobre el cáliz afirman que su muerte es el extremo acto redentor, el evento pascual que libera a la humanidad del poder profundo y tenaz del pecado. Mateo expresará con dramatismo esta convicción en el momento mismo de la muerte de Jesús, cuando los sepulcros se abrirán y aquellos que estaban dormidos en la muerte serán liberados. El mundo bíblico consideraba el pecado y la muerte como aliados entre sí. Quebrando el poder de la muerte misma, Jesús había vencido la amenaza del mal sobre la creación. Pero no perdamos de vista la última frase de Jesús en la última cena. Mateo 26:29. Ahora bien, digo a ustedes, no beberé desde ahora de este producto de la vid hasta el día aquel cuando lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Esta extraordinaria escena del banquete se cierra con una vigorosa promesa de esperanza. Está dirigida a los discípulos. Desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Una promesa que lanza un puente entre el hoy del sufrimiento y el futuro de la gloria. Pero estas palabras de Jesús, que son un desafío intrépido de esperanza ante la tiniebla vacía que le aguarda en la muerte, abren un espacio nuevo, una ventana de luz en aquel día tenebroso. Jesús dice hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Jesús dice desde ahora, intensificando la conciencia que Jesús tiene del momento inevitable, del kairos del que ya hemos hablado cuando comentábamos el versículo 18. Pero Jesús inserta aquí la palabra con vosotros, hasta que lo beba con vosotros. Los discípulos, quienes ya han bebido y comido con Jesús en la Pascua, en la noche de la Pasión, comerán y beberán con Él de nuevo en la gloria del Padre. Este es el signo más bello de la salvación. A través de la cruz, los discípulos luego se encontrarán salvados con Él en el reino del Padre. Podemos decir entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, que los gestos y las palabras de Jesús durante la última cena pascual son una profunda revelación del sentido de su muerte, expresada a través de un rico simbolismo bíblico. Su muerte es la expresión suprema de su vida completa, de su misión completa. Un cuerpo despedazado y ofrecido, un cáliz lleno para tomar y beber, una existencia gastada en el servicio por los demás, una alianza renovada entre Dios y el pueblo de Dios, un salto cualitativo hacia la libertad. Y finalmente,
también un encuentro real con el terror de la muerte, un encuentro que no termina con la derrota, sino con aquel volver a beber, pero nuevo, en una nueva realidad, en la gloria, el vino en el reino de Dios. Terminemos nuestra lectura de los episodios que rodean el banquete pascual con el anuncio del escándalo que los discípulos vivirán en esa misma noche. Mateo capítulo 26, versículos 30 a 35. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y le dice Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. El banquete pascual, que concluía tradicionalmente con el canto de los salmos llamados aleluyáticos, un gran aleluya prolongado entre los salmos 114 y 118, acompaña ahora o introduce una nueva escena. Mientras Jesús y los discípulos salen de la cena, cantan estos himnos triunfales que exaltan el poder redentor de Dios y su fidelidad con Israel en la lucha por la libertad. Pero en aquel preciso momento, Jesús hace añicos la atmósfera festiva, daña la fiesta, cuando habla de la fuga de los discípulos. Dice Jesús: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche. El evangelista Mateo ha subrayado la expresión de mí. Vais a escandalizaros de mí. Jesús mismo, con su celo por el reino, será un escándalo, o sea, un obstáculo que hace tropezar a sus seguidores. Y esto ocurrirá cuando se den cuenta que seguirlo significa precisamente recorrer el camino de la cruz. Ya lo sabían, lo tenían en el oído, pero cuando ya vean el momento inevitable, ellos huirán de la compañía de Jesús. Durante todo el Evangelio, Jesús ha sido presentado como un escándalo que ofende y que hace añicos la mentalidad de aquellos que buscaban otro Mesías, otro camino, otra forma de la liberación. Por ejemplo, en Mateo 11:16, Jesús le manda a decir a Juan Bautista: y feliz aquel que no se escandalice de mí. También en Mateo 13:57, sus paisanos de Nazaret se escandalizan por las obras extraordinarias de Jesús.
En Mateo 15:12 son los fariseos los que se escandalizan cuando Jesús habla de que las normas de pureza, como ellos la enfocan, están equivocadas. El problema no es lo externo, sino lo que sale del corazón. Siempre Jesús fue un escándalo. Pero es ahora cuando los mismos discípulos de Jesús se encuentren con Jesús como escándalo. Y en la fuga de ellos se cumplirán las palabras del profeta Zacarías 13:7, que dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Con esta frase se presenta a Jesús como el verdadero pastor de Israel, un pastor que ha reunido y que ha sanado y nutrido a las multitudes cansadas y necesitadas. Pero ahora la grey que Jesús ha reunido se dispersa ante el poder de la muerte. Pero después de la muerte de la comunidad vendrá la resurrección. Dice Jesús: pero después de mi resurrección los precederé en Galilea. Fíjense que esta es la primera vez que en el relato de la pasión se usan explícitamente, antes estaba implícito nada más, las palabras que se refieren a la resurrección. Jesús habla claramente de su resurrección. Y allí, como buen pastor, irá a buscar a las ovejas que se le perdieron el día de la captura, aquellos que se dispersaron por el escándalo. Y los citará nada más y nada menos que en Galilea, el mismo lugar donde los llamó, el mismo lugar donde les dio el poder para evangelizar y para realizar sus mismos signos de poder en medio del mundo. Sería allí donde el buen pastor sanaría de forma definitiva, después de su resurrección, una vez que ha derramado la sangre por ellos, sanaría las heridas de la traición, de la negación, de la fuga de sus discípulos. El Evangelio de Mateo nos narra, en el capítulo 28, versículos 16 al 20, estos momentos preciosos de reconciliación y de confirmación para la misión. Es interesante que Mateo utilice el lenguaje de la muerte y de la resurrección para referirse a la dispersión y a la nueva congregación de la comunidad de Jesús. Aquella era una pasión auténtica. Además de real, de la muerte física y de la resurrección de Jesús, los discípulos también experimentarían una muerte en la dispersión y una resurrección en la nueva congregación de la comunidad en torno al Cristo vivo y resucitado, triunfante sobre la muerte. La promesa de una reconciliación final entre Jesús y los discípulos es una palabra de esperanza en medio de aquella oscuridad. Pero la oscuridad continúa todavía un poco más, desarrollándose dentro del relato de la pasión. Las sombras se aumentan con las palabras de Pedro que reta a Jesús. En el versículo 53, aunque todos se escandalicen de mí, yo jamás me escandalizaré. Las palabras de Pedro contradicen abiertamente la profecía de Jesús. Y hay un detalle curioso en las palabras de Pedro. Jesús había dicho antes, un expreso, se escandalizarán de mí. Eso solamente está en Mateo. Ahora el detalle es que Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti. Pedro prevé que todos los demás pueden fracasar en el discipulado, menos él. Y Jesús repite la profecía de la negación, añadiendo el instante preciso en el cual va a ocurrir. Esta misma noche, antes de que el gallo cante. Y además le dirá cuántas veces lo va a negar. 3. Y Pedro insiste con terquedad. Aunque tuviera que morir contigo, no te negaré. Fíjense que su seguridad, impregnada de una cierta vanidad, pareciera contagiar a los otros discípulos, que declaran exactamente lo mismo. En el Evangelio de Mateo
llama particularmente la atención la importancia que se le da a Pedro. Pedro en el capítulo 14 es el que camina sobre las aguas. Pedro en el capítulo 16 es el que confiesa la fe y recibe una bonita felicitación por parte de Jesús. Pedro es el que cuando se entera del tema de los impuestos corre donde Jesús para hablarle precisamente del tema. Son pasajes que solamente están en el Evangelio de Mateo. Pero es importante notar que en cada uno de estos pasajes, al mismo tiempo que se exalta la figura de Pedro, también se le critica. Por ejemplo, Pedro es capaz de caminar sobre las aguas, pero luego se deja ganar por el miedo y la incertidumbre y se hunde. En el capítulo 16, Pedro es declarado la piedra angular y el primer ministro de la iglesia de Jesús, pero luego es llamado Satanás y escándalo por el mismo Jesús. Este Pedro que corre donde Jesús para darle del tributo, en el capítulo 18 enseguida minusvalora la necesidad de la reconciliación. El encuentro en Cesarea de Filipo revela que parte de las dificultades que Pedro tiene consisten precisamente en la aceptación de la cruz de Jesús. Cuando Pedro reacciona ante el primer anuncio de la pasión, lo llama aparte e intenta silenciarlo diciéndole: Dios te libre, Señor, eso nunca te va a pasar. Lo leemos en Mateo 16:22. Solamente Mateo nos dice esta frase de Pedro. Y la respuesta, la reacción de Jesús, que es inmediata, muestra que las palabras de Pedro no son una simple preocupación por la salvación del Maestro, sino un rechazo del enfoque mesiánico de Jesús. Por eso Jesús le responde: lejos de mí, Satanás, tú eres un escándalo para mí, porque no piensas según Dios, sino según los hombres. Este recuerdo de lo que pasó en Cesarea de Filipo es importante para entender lo que está pasando ahora durante la pasión. En ambos casos Jesús contradice directamente las palabras proféticas del Maestro. Y mientras insiste en recalcar la decisión de permanecer al lado de Jesús, se expresa de tal manera que le hace eco a las enseñanzas del mismo Jesús sobre la calidad indispensable que requiere el discipulado. Las palabras de Pedro, aunque tenga que morir contigo, no te negaré, suenan en principio algo vanidosas. Sin embargo, están diciendo una gran verdad. Fíjense, si analizamos bien, que no son muy distintas de las palabras de Jesús en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la propia vida por causa mía, la encontrará. Esto es lo que Pedro quiere hacer, y está en lo correcto. Pero la pasión será un periodo crítico para Pedro. El asunto no es lo que quiere hacer, sino lo que en la práctica hará. No es tanto lo que uno promete y se compromete, sino lo que en la realidad llega a ser. Y aquel que fue el primero en ser llamado como discípulo, será el último en abandonar al Maestro. Las afirmaciones repetidas de que no lo negará nunca serán idénticas, también en pasión, a las vehementes negaciones con las cuales dirá que no conoce a Jesús. Entonces, ¿en qué quedamos? Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez
Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen sus sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De Jerusalén nos trasladamos ahora hacia el Getsemaní. Allí van a ocurrir ahora dos acontecimientos que nos permiten captar una vez más la profundidad y el significado de la pasión salvadora de Jesús. La oración de Jesús en el Getsemaní está reportada por Mateo en el capítulo 26, versículos 36 y 46. Y en este mismo lugar ocurre el episodio de la captura, del arresto de Jesús, narrado en los versículos siguientes, 47 a 56. Jesús termina de prepararse para su pasión con una prolongada oración en medio del jardín. Y es allí donde Judas y la multitud armada llegan para capturarlo, dándole así comienzo a realidades difíciles de entender, las del sufrimiento y finalmente de la muerte del mismo Jesús. Difíciles de entender, pero el evangelista nos va entregando poco a poco las claves interpretativas. En el versículo 36 leemos: Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Comienza de esta manera uno de los acontecimientos más impresionantes de la pasión, es más, de todo el Evangelio. El mismo Jesús, que había predicho con solemnidad su pasión a lo largo del camino hacia Jerusalén y que había vuelto a repetir la profecía en la víspera de la fiesta hebrea de la Pascua, aquel que apenas había terminado la cena y había declarado que bebería del vino en el reino de su Padre, a pesar de la separación de la muerte, ahora, en medio de las tinieblas del Getsemaní, se arroja sobre la tierra y ora para ser liberado de esta muerte. El espíritu y el dramatismo de esta oración de Jesús en el Getsemaní son el punto central de la presentación que Mateo nos hace del relato que conocemos también en los otros evangelios llamados sinópticos.
Mateo, a diferencia de los otros, apunta el reflector no tanto sobre el sueño y la debilidad de los apóstoles, sino sobre la oración repetida y confiada de Jesús. Y este enfoque en la persona de Jesús lo notamos desde la primera línea en el versículo 36, donde se subraya la iniciativa de Jesús. Entonces va con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Va con ellos, toma la iniciativa, pero asocia estrechamente a su comunidad con lo que él está viviendo. El lugar se llama Getsemaní, que en hebreo significa prensa de los olivos, y probablemente es una referencia a un bosquecito, a un jardín, que todavía hoy existe, en la parte inferior del Monte de los Olivos, concretamente del lado occidental. Las palabras con las que Mateo refiere enseguida las instrucciones a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar, tienen un trasfondo bíblico en el Antiguo Testamento. Nos recuerdan la orden que Abraham le dio a quienes lo seguían cuando llegó al puesto designado para el sacrificio de Isaac en el capítulo 20, versículo 5 del libro del Génesis. El sacrificio de Isaac, visto como un ejemplo espectacular de fe, como lo narra la Biblia, era un tema, por cierto, muy apreciado por la teología hebrea del tiempo de Jesús, y inclusive hoy. Y es probable que Mateo lo evoque en este momento para demostrar la fe extraordinaria del Hijo de Dios. La akedá, como se dice, se llama en hebreo el sacrificio de Isaac. Akedá significa la atadura de Isaac. Es un tema que aparece en la literatura hebrea, en los llamados Targumim, sobre el Génesis 22. La disponibilidad de Isaac para dejarse sacrificar, por un lado, y la fe ejemplar de su padre Abraham, eran vistos como poseedores de un poder expiatorio para Israel entero. Pero a diferencia de Abraham y de Isaac, Jesús es al mismo tiempo sacrificador y víctima, un ejemplo de fe muchísimo más luminoso que cualquier otro precedente bíblico. ¿Y cómo es que Jesús vive este momento? ¿Cómo es que se nos narra en el Evangelio de Mateo esta fe extraordinaria del Hijo de Dios en medio de las tinieblas del Getsemaní? ¿Cómo su oración se convierte en luz en medio de la tiniebla? Lo veremos mañana a esta misma hora. Mientras tanto me despido invitándolos a retomar los pasajes que hoy hemos leído y los que vendrán. Leamos completos los capítulos 26, 27 y 28 del Evangelio según San Mateo, su pasión, muerte y resurrección. Mientras tanto, les deseo a todos ustedes un feliz resto de día y un encuentro vital y salvífico con nuestro amado Jesús. Silencioso pasas, cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada, y miras silencioso
que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida de 33 cortos años largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción.